Su sitio, amaliapandocabildeo.com. Gonzalo, qué gusto recibirlo en el programa. Muy agradecidos por su tiempo. Requerimos su opinión a propósito de esta determinación del gobierno de utilizar el 5% de los aportes de los trabajadores para las jubilaciones, con el objetivo de usar este dinero para otorgar créditos para el sector agroindustrial. Se aclaró que del 5% solo se iba a utilizar el 1% solo, que son varios millones de dólares, para esto, y que el otro 4%, que son varios millones de dólares también, se iban a crear otros fondos. Es decir, se va a utilizar la plata de los jubilados o de los futuros jubilados para conceder créditos. ¿Qué opina de esto desde el punto de vista económico? A ver, muchas gracias, Amal. Muy buenos días a tu audiencia y a ti un gran saludo y abrazo. Bueno, el tema digamos, hay que verlo desde varias perspectivas. La primera es que existe una brecha legal para hacer esto. El gobierno está utilizando que en la ley existe un acápite que dice que se puede colocar hasta el 5% en pequeñas y medianas empresas, y aquí está lo más importante, sin calificación de riesgo. Este es el elemento central que, digamos, da apertura al resto de las cosas, porque el otro 95% tiene que tener alguna calificación de riesgo. Entonces, cuando esos fondos nuestros de las AFPs van a una empresa, a un banco o a cualquier otra inversión, va a haber AAA, BBB+, ¿no es cierto? Y ahí en la ley está claramente que estos fondos, las AFP, solo pueden invertir en, digamos, a menos, que es una calificación que te dice básicamente que el riesgo de ese sector es bajo, ¿no? Ahora, en el 5% está que no hay calificación de riesgo. Entonces, por eso entra un sector como agroindustrial, que como sabemos, si alguien hiciera en este momento una calificación de riesgo, vería que el riesgo es muy elevado por el ciclo climático, por supuesto de sequía que se está viviendo, pero también porque los precios de los alimentos han estado bajando significativamente. Si esta calificación de riesgo se hubiera hecho hace 6 años, probablemente hubiera sido muy positivo porque el contexto era muy diferente. Entonces, esa es la ventana de oportunidad que están utilizando del 5%. ¿Cuánto es el 5% de, digamos, pongamos una cifra gruesa, de 1.400 millones de dólares? El 5% de eso es alrededor de 700 millones de dólares que podrían ser utilizados para crear estos fondos. Eso también hay que aclarar. Son fondos los que se están creando. Hay dos tipos de fondos para financiar una empresa: los fondos cerrados y los fondos abiertos. Si alguno de nuestros teleaudientes probablemente está pensando, seguramente tiene un fondo en alguna SAFI. Seguramente han oído hablar ustedes de ahí la SAFI de varios bancos. Esas SAFIs hacen dos tipos de fondos: fondos cerrados y fondos abiertos. Un fondo abierto es decir, bueno, miren, yo voy a conseguir, les digo, Amalia, Gonzalo, tengo yo una inversión, ¿quieren ustedes invertir en un fondo? En ese fondo voy a tener papeles del Banco Central, papeles del Tesoro General de la Nación, tengo unos pagarés del banco X, tengo unos pagarés del banco y por lo tanto les interesa, yo estoy buscando una rentabilidad de 5 o 6%. Perfecto, ¿no es cierto? Yo voy y abro un fondo, pongo mi plata para que ese fondo vaya e invierta. Y probablemente eso le dicen también a las AFPs: miren, hay estos fondos. Los fondos cerrados son más institucionales. Dicen, miren, yo tengo un fondo para apoyar el sector agropecuario, por ejemplo, en este caso, o yo tengo un fondo para desarrollar la industria manufacturera o cualquier cosa de ese tipo. Y se dice, a ver, instituciones, ¿quién quiere poner el plata en este fondo? Y de hecho, varios recursos de la FP en la actualidad están en fondos, pero están en fondos que tienen calificación de riesgo.
no están en fondos donde no hay calificación de riesgo. Entonces, este es un fondo cerrado donde se ha dicho, a ver, las AFPs pueden poner una plata, inclusive se ha dicho, podría ser el BID, la CAF, que también quiere colocar en ese fondo. Ese fondo lo que va a hacer no es propiamente dar un crédito, va a invertir, ¿no es cierto?, en, digamos, en darles una posibilidad de financiamiento a sectores pequeños, medianos, campesinos, con el aval de una industria. Y la industria, ellos dicen, ¿no es cierto? Miren, la industria funciona de la siguiente manera. Hace ya muchos años, yo a mis productores pequeños que me venden soya u otros productos, les doy crédito de proveedores hace mucho tiempo. Entonces, les financio sus cosechas. Les digo, al inicio de año, ok, aquí tienes 1 millón, 2 millones, yo los conozco, nunca me han fallado, digamos, porque además yo cuido bien mi plata, porque en realidad lo estoy financiando con mi plata como empresa. Ahora que la situación económica es muy complicada, tienen serios problemas de liquidez los productores agropecuarios, dicen, ya no tengo esta plata, pero tengo la tecnología y la forma de cómo organizo esto. ¿Por qué no crean un fondo cerrado con plata de las AFPs y me dan ese dinero y yo lo voy a administrar, le voy a repasar ese dinero a los productores y no va a haber ningún problema? Además, yo creo un montón de temas de seguridad, de bajar el riesgo, porque la primera respuesta es, ok, ese mecanismo es legítimo, existen muchos fondos que están ya funcionando, existen muchos fondos donde hay plata de las AFP. El tema es el riesgo que se está corriendo y este asunto que no hay calificación de riesgo para este dinero. Entonces, ¿quién maneja el riesgo? Gonzalo. El riesgo... Sí, te oigo, Leo. A ver, las AFPs, la norma para que todo el mundo nos entienda, en términos generales, ¿qué hacen las AFPs con nuestra plata? Tienen la obligación de invertir seguro, que es lo que Gonzalo dice, tienen calificación AAA, ¿verdad? Que es decir, invierten en empresas, en negocios que están garantizadas. Ese dinero no corre riesgo, sino que invierten para ganar intereses, para ganar plata, para que con esa plata aumenten los intereses a las personas que aportamos a las AFPs. Ese es el rol de las AFPs, es decir, las AFPs están en obligación de invertir. Las AFPs en general no han invertido mucho, compran bonos del tesoro, ¿no? Gonzalo me dirá. Pero aquí el gobierno da un salto, quiere que las AFPs den créditos, ¿no? Como esto no se puede, entonces el gobierno le echa un mordisco a la AFP, le quiere quitar el 5% de la AFP, que eso no es una inversión. O sea, Gonzalo, las AFPs no están invirtiendo al cederles nuestra plata al gobierno, y el gobierno con esa plata que no es suya, no se sabe en qué condición el gobierno recibe esa plata, resulta que se va a poner a prestar créditos. A ver, desenrédeme esto. Sí, ahora, como el mecanismo que están utilizando, en el fondo, usted tiene razón, al final al día es un crédito. Pero el mecanismo que están utilizando es a través de la creación de este fondo cerrado, ¿no es cierto? Que creo que es bien importante entender esto. Ahora, ellos se refugian en que hay en la ley, ¿no es cierto?, que las AFPs pueden prestarle al sector mediano y pequeño hasta el 5% sin calificación de riesgo. Ahí está el problema, ¿no es cierto? ¿Quién decide cuál es el sector que no tiene, o sea, que no necesita calificación de riesgo? Podrían ser el sector minero, construcción, podrían ser varios sectores. Ahí está el primer problema, que el gobierno dice es el sector agropecuario, y nosotros sabemos muy bien que en este momento el sector agropecuario tiene un riesgo enorme, ¿no es cierto? Y que el gobierno podría haber utilizado otros mecanismos sin colocar el riesgo de nuestro dinero de las AFPs y sin tener tantos problemas. Aunque, como le está comentando, ha creado mecanismos de seguros, digamos, para intentar que el riesgo sea menor. Por ejemplo, las garantías, el 30% de ese crédito, entre comillas, lo garantizaría con alguna cosa
las empresas grandes, el 30% de un fondo de empresas, gastarían 50 millones de dólares y los invertirían mejor para cubrir eso. En fin, hay una ingeniería financiera por detrás de esto que obviamente puede funcionar o no puede funcionar. Las ingenierías financieras son hipótesis que uno hace. No se puede bajar a cero el riesgo, no se puede, no existe eso, siempre hay un riesgo. Y obviamente en un sector como el agropecuario hay mucho más riesgo. Entonces, el gobierno, digamos, el cuestionamiento central es que él tiene todo el derecho de prestarle plata a quien quiera, pero no puede poner en riesgo el dinero de muchísima gente. Eso es sagrado, eso hay que cuidarlo muchísimo. Si el gobierno quiere apoyar al sector agropecuario por X o Z razones, ¿por qué no utiliza el Banco de Desarrollo Productivo, que ha sido creado justamente para cumplir esas funciones? ¿Por qué no utiliza el Banco Unión, que es un banco estatal que también tiene sus recursos? 100 millones de dólares o 150 no debería ser un dinero fantástico, salvo que el gobierno esté raspando la olla ya en términos financieros. ¿Por qué no utiliza, por ejemplo, los 1.200 millones de dólares que por ley está obligando a los bancos a prestar al sector productivo? Porque ahí, entre privados, bancos privados y empresas privadas manejarán pues la mejor forma de cubrir el riesgo. Ese es el tema central. Entre ellos pues hay mecanismos, conocen, organizan, hacen todos los días. El gobierno, los burócratas del gobierno no están en calificación de riesgo, no están en el negocio todo el día. En cambio, un banquero en este instante está calificando si le va a prestar a X o a Z o a Y persona o la empresa, entonces sabe todo el día eso y conoce. Y si eso se junta, que la empresa agropecuaria conoce su sector, pues encuentra un mecanismo. Ahora, si el gobierno quiere que esa rentabilidad no sea muy alta porque los bancos cobran mucho, que subsidie un poquito la tasa de interés, digamos, ¿no es cierto?, entre algún tipo de mecanismo financiero para eso, pero que no coloquen en riesgo el dinero porque evidentemente es un primer paso, que han dicho, ok, 150 millones de dólares, digamos, en el marco de 1.300 millones de dólares, no es mucho dinero en un primer momento, pero esto puede generar una cadena dominó, porque mañana será el fondo para el sector construcción, mañana será el fondo para el sector minero A, pasado será para, no sé, las viudas del Chaco, en fin, ¿no es cierto? Pueden haber un montón de fondos que se crean y ese es el problema que hay que evitar porque el riesgo es demasiado alto. Yo no estoy contra que no se apoye al sector productivo, ¿no es cierto?, sino con qué dinero lo haces y no es correcto utilizar este dinero que hay que manejarlo con mucho cuidado y además yo creo que es un error porque han generado una expectativa, miedo, incertidumbre, ¿no es cierto? Y han mostrado que estamos raspando la olla. ¿Dónde están los 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales? ¿Dónde están los recursos? O sea, esto sería lo último que tendrías que tocar en la emergencia, digamos, pero aparentemente con lo que nos dice el gobierno es que estamos muy lejos de ese problema. Entonces, pero si no tienen 150 millones de dólares y están raspando la olla para eso, la cosa se complica. Entonces, si el gobierno quiere apoyar con crédito, que lo haga, porque además también hay otra opción. Digamos, si es tan bueno el negocio, vuélvalo pues un fondo abierto y usted y yo iremos y diremos, bueno, a ver, si me van a pagar, porque lo que van a pagar los agropecuarios es interesante, 7% y 9%, 7% para el tema productor, ¿no es cierto?, para el crédito de producción y 9% para el capital. ¿En qué lugar, en qué momento usted en cualquier banco va a recibir 7 o 9%? ¿No es cierto? Y con esas garantías, una maravilla. Entonces, si lo hacen abierto, probablemente yo, usted o cualquier otra persona dice, interesante, yo pongo ahí mi plata, pero yo estoy poniendo mi plata, yo estoy tomando el riesgo y no estoy usando plata ajena, ¿verdad? Está claro. Entonces, ese es un tema central. No, definitivamente. Una aclaración. Este fondo que piensan crear, ese fondo es de la AFP. Le endilgan el tema a la AFP, es decir, el gobierno le dice a la AFP, use 5% de sus recursos para crear un fondo y a través de ese fondo le presta al sector agroindustrial, o el gobierno saca la plata, 5% de las AFPs, y el gobierno crea un fondo dependiente del gobierno para hacer estos créditos. Es lo segundo, el gobierno
porque esto es un instrumento financiero, un fondo no es más que un instrumento financiero, no es una institución, es simplemente un vehículo financiero. Y ese vehículo financiero dice, a ver, yo voy a poner, las AFP les digo, pongan $150 millones para este fondo, le pido a la CAF o a otros más, lo cierro el fondo y digo, esta plata va para apoyar al sector agropecuario. Y le digo a la AFP, le digo a la SAFI del Banco Unión que administre ese fondo. Esa es la figura institucional en la que va a funcionar esto, ¿no es cierto? Entonces, es una entidad, o sea, se crea este proyecto, si quieren, o este fondo, y ese fondo le dicen, a ver, ustedes ponen la plata, AFPs, ponen la plata a otras instituciones, y ese fondo lo va a administrar una SAFI, en este caso va a ser la SAFI del Banco Unión. Un problema más adicional porque hay muchos conflictos de interés. Es el Estado, ¿no es cierto?, que está administrando absolutamente todo, ¿no es cierto? Y ese es un problema también, porque podría haberles dicho, ok, para mejorar la calidad y para que la SAFI controle, decir, bueno, yo voy a licitar este fondo, voy a pedir que compitan la SAFI del banco X, Y, Z para administrar este fondo. Y el que me dé la mejor salida, a ese le hago administrar ese fondo. Porque ahí el privado va a cuidar mejor del dinero. Pero aquí, el que pone la plata, el que administra la plata, el que da el crédito a la plata, sigue siendo el Estado, y ahí los problemas de lo que técnicamente se conoce como riesgo moral, selección adversa, que no tienes la información, no controla la acción. En palabras muy sencillas, lo que se llama, estos riesgos básicamente se resumen: ¿qué hago con la plata ajena? ¿Cómo controlo y el manejo de la plata ajena? ¿No es cierto? Entonces, la SAFI del Banco Unión sería el que administra el fondo, y ese es otro problema, en mi opinión, porque están haciendo todo, ¿no? Todo realmente es medio... se juntan demasiados solo los temas del Estado. Y esa es otra observación que uno puede tener a este mecanismo. Si lo querían hacer de manera más competitiva, porque todo aquí tiene que ver con riesgo. No, está claro, está claro. No sabemos si el sector agroindustrial viene una tragedia, otra temporada de sequía o de inundaciones y no devuelvan la plata. Y eso ocurrió ya con el Banco Agrícola, en fin, hay experiencia sobre esto. Pero el tema de fondo, Gonzalo, a mí me parece que el gobierno está abusando del poder para echar mano del 5% del dinero que maneja las AFPs sin que la ley se lo permita, porque la ley le permite a las AFPs invertir en sectores cuyo riesgo pueda ser mayor, pero le permite a las AFPs, es decir, el riesgo lo corre las empresas que administran las AFPs, y le dice 95 tienen que invertir en empresas, en sectores, en negocios que estén garantizados, que tengan un bajo riesgo, y le dejamos 5% para sectores que puedan ser más chiquitos y que no tengan calificación de riesgo. Pero la ley es para las AFPs, de ningún modo para que el gobierno asalte las AFPs, se quede con la plata y disponga en lo que le dé la gana. Eso no dice la ley, Gonzalo. No, definitivamente. Y lo que pasa es que también creo que en el diagnóstico es importante señalar, es que en este instante 1.400 millones de dólares, que son el dinero de toda la vida de mucha gente, están en una gelatina institucional, porque no está consolidado el sistema. Hace 5 o 6 años se han estatizado las AFPs. Entonces, Previsión y Futuro de Bolivia deberían haber convertidose ya a empresas estatales. Para eso se ha creado una gestora de fondos. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Ya son 5 o 6 años que no se ha transferido eso, y que eso sigue en manos de privados, ¿verdad? Y que esta gestora tampoco ha impulsado. El día en que se ha anunciado que se iba a presentar este fondo, usted ha visto a ministros políticos, ¿no es cierto? Estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro del Interior, gente vinculada a Santa Cruz, el ministro Arce, que probablemente es el único que entendía de la ingeniería financiera, probablemente los fondos,
presentes ahí. Estaba el gestor de la política, estaba el gestor de las AFPs públicas, no estaba. Estaban los representantes que todavía están con responsabilidad sobre eso, de AFP Previsión o AFP Futuro, no estaba. Entonces ahí ese es el problema también, que es una señal política muy peligrosa porque te dice, mira, yo puedo controlar esta plata. Porque nada, ok, hoy día es el 5% porque la ley se los permite, digamos, a las AFPs y el gobierno aprovecha eso, a su lectura de eso y lo implementa. Pero lo que te están diciendo también es que si las papas comienzan a quemar mucho, ya no hay las reservas, ya no hay las deudas, yo le voy a meter esa plata, ¿no es cierto? Y esa no es una plata del gobierno, eso es una plata nuestra, ¿no es cierto? Tuya, mía, de las personas que nos están oyendo, de todos los trabajadores, que son cerca a 3 millones, que sagradamente todos los meses colocan su dinero. Y que lo que queremos es que estos fondos no solamente existen en Bolivia, hay fondos privados, ¿no es cierto? Los abuelitos en Estados Unidos crean unos fondos y hay unas empresas que les administran esos fondos. Y son tremendamente conservadores, cuidadosos, solo van a AAA, y no están buscando tasas de interés. Ahora, ese es un puntito más, Amalia, si me permite, para completar. Ok, uno podría decir, oye, pero ¿sabes qué? Es poca plata y el rendimiento que me va a dar es una maravilla, porque el riesgo está asociado al rendimiento, ¿no es cierto? Dice, ok, yo voy a tomar más riesgo, pero resulta que voy a ganar mucho dinero. No es el caso, porque se dice que se pagaría 7 y 9%. Si agarremos 7, la inflación está alrededor de 5%, porque el 7 es nominal, no es real. Entonces, si usted le descuenta al 7%, 5%, la tasa real a la cual estaría pagando al fondo es 2%. Por supuesto que en este instante en el mercado boliviano existen rendimientos de 2% reales menos riesgosos que en el sector agropecuario. Entonces, yo hago mi composición de cartera y digo, ¿dónde pongo la plata? Si un sector menos riesgoso me da exactamente un valor parecido al que me da el más riesgoso, por supuesto que tengo que colocarlo en el menos riesgoso. Ahora, la única manera sería que realmente la tasa que me dé el lugar riesgoso sea tan elevada que justifique, que no es el caso. Usted sabe que a mayor riesgo, mayor tasa de interés que puede terminar en un desastre financiero. ¿Se acuerda del desastre en Cochabamba? ¿Cómo se llamaba? Finsa. ¿No? Finsa, ¿se acuerda? Pagaba también unas tasas de interés maravilloso, claro, con la misma plata del capital de los ahorristas, y fue todo un fraude. En fin, esa no es una lógica para los fondos de pensiones. Lo que a mí me queda claro es que el gobierno está cometiendo una ilegalidad, está echando mano de dinero que no le compete para otorgar créditos que, como usted bien lo ha dicho, hay otras entidades que podrían cumplir este rol. Le agradezco muchísimo su aporte, Gonzalo, y será, ojalá, hasta la próxima semana. Ojalá, con muchísimo gusto, Amalia, estoy aquí a la orden. Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, con Gonzalo Chávez desde la Universidad Católica. Su sitio, amaliapandocabildeo.com.